hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofi, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre la otra cara de los bloqueos. Los denominados jóvenes de las primeras líneas en Cali hablan de las motivaciones que los llevaron a las barricadas. Invasiones en la zona rural. Lo que están haciendo las autoridades caleñas para evitar que prosperen los intentos de ocupación ilegal en predios de corregimientos como Golondrinas y Los Andes en zona montañosa de Cali. ¿Cómo mitigar los miedos? Una entrevista con una experta en descodificación biológica que nos explica cómo enfrentar esta sensación tan común en tiempos de pandemia y alteraciones de orden público. Y al cierre, la convocatoria para el concurso de poesía inédita de Cali, un bálsamo para la vida y el alma en medio de tiempos convulsionados. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con la crónica sobre los reclamos de los jóvenes de primera línea que después de un mes permanecen en varios puntos de Cali. Luciano Silva habló con ellos en gran parte porque el ejercicio de escucharlos contribuye al diálogo y a la reconciliación. Sofi, sin embargo, desde la otra orilla también escuchó a muchos de los que aseguran estar afectados por los bloqueos, desabastecimiento, pérdida de empleos y aumento en el precio de algunos productos de la canasta familiar hacen parte de las consecuencias que deja este repertorio de protesta social. A pesar de los graves hechos de violencia registrados en Cali el pasado 28 de mayo en puntos de bloqueo como el de La Luna, los denominados integrantes de la primera línea continúan en el lugar. Uno de ellos nos explicó por qué, a pesar de la polarización que vive la ciudad en torno a los bloqueos, su decisión ha sido la de continuar. Somos jóvenes que no tenemos nada, y por eso estamos aquí, porque ya se acabó el miedo, porque queremos denunciar públicamente esto. Seguimos aquí porque ya nos cansamos de la represión, nos cansamos de la injusticia, nos cansamos de vivir indignamente. Lo único que pedimos no es nada regalado, lo que pedimos es lo que nos corresponde, lo que merecemos como colombianos, como nacidos en esta tierra. Pero del otro lado están muchos de los caleños que han resultado afectados por los bloqueos de las últimas semanas. Luz Viviana Arbeláez, por ejemplo, es propietaria de un restaurante. Empezando, nosotros cerramos 10 días porque del barrio donde vivimos no podíamos salir por los bloqueos. Aparte de eso, pues los precios de la comida están por las nubes y para trabajar es muy difícil. Me ha tocado subirle un poco a la comida, pero pues acá los que compran son trabajadores, entonces no se les puede subir demasiado. Entonces estamos trabajando sobre costo, estamos abriendo por venir. Ronald Salazar es vendedor de flores en una de las galerías de la ciudad. Nos hemos visto demasiado afectados. La gente tiene mucho temor de salir a las calles por el desorden público que se está viviendo, porque hay mucha gente que ha aprovechado el tema de las marchas para hacer desmanes, para causar otra clase de sensación en el comercio. A raíz de eso, nosotros en nuestro trabajo nos hemos visto muy afectados. ¿Y qué decir de los transportadores que han sufrido las verdes y las maduras para conseguir combustible en medio del paro? Ha estado difícil para conseguir gasolina, por lo que pues, las bombas dañadas, no están dejando de entrar mucho transporte de gasolina. Entonces, pues el trabajo también incluye en eso porque, pues dígame, si no hay que transportar, entonces nos está haciendo un daño la gente también que no están dejando pasar los instrumentos. Desde las barricadas, los jóvenes de primera línea saben que sus bloqueos han generado molestias en buena parte de la población, pero aún así dicen que continuarán hasta lograr muchas de las causas que los llevaron a movilizarse. Que nos escuchen, que comprendan todo lo que nosotros necesitamos, que entremos a una mesa de diálogo para poder levantar este paro nacional.
Nosotros no queremos más guerra, no queremos más violencia ni más muerte. Nosotros lo que queremos es entrar a un diálogo para que podamos llegar a una estructuración de lo que son los derechos que nos corresponden como ciudadanos. La ciudad permanece militarizada desde el pasado viernes. Algunos de los puntos en el valle han sido desbloqueados. El aparato productivo de la región reporta pérdidas y recortes de personal, mientras que los jóvenes de primera línea esperan que su lucha signifique transformaciones para ellos y sus comunidades. Varios precandidatos presidenciales visitaron esta semana Cali para presentar sus propuestas sobre la posible solución a la crisis social que está generando el paro. En Cali aumentó la pobreza enormemente, en la pandemia aún más, entonces es una gente que está sufriendo y ese es un reto para construir proyectos de vida, donde haya esperanza. Cuando un joven dice, si quiere pegarme un tiro que no tengo nada que perder, estamos en un problema muy serio. Y eso requiere que los protagonistas de esta sociedad caleña se junten, ¿sí? Y se junten, y yo digo de manera muy elemental, en una comunidad, en uno de estos barrios, que vaya desde el empresario más importante del Valle del Cauca, que son los más importantes de Colombia, hasta los microempresarios, a sentarse de manera despojándose de todas las prevenciones, a escuchar, a trabajar en mesas de trabajo con las maestras, los maestros de las escuelas, todos esos muchachos que están en la calle han tenido una maestra que entiende lo que está pasando, las universidades, hay organizaciones sociales, la Iglesia Católica juega un papel muy importante en esta condición que estamos viviendo. Son tres momentos distintos. En lo del paro, que el gobierno negocie con el Comité Nacional de Paro, encuentren una salida democrática que permita que esta movilización se supere. En segundo término, se necesitan medidas de urgencia de cortísimo plazo, gasto público para generar empleos, producción y riqueza. Y en tercer momento, en el mediano plazo hay que modificar el modelo económico y social que ha fracasado. Necesitamos diálogo, necesitamos negociación, necesitamos que el gobierno y el presidente Duque tomen de una vez el toro por los cachos. No le pueden seguir mamando gallo a la gente, igual que con la conversación nacional del año 2019. Escuchar la voz de los que no han tenido voz, de los que no han tenido reconocimiento, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los LGBT, los indígenas, las víctimas, todos esos grupos de población que hay, que no han sido escuchados y reconocidos, deben ser integrados como interlocutores válidos de diálogo, de construcción de acuerdos y cumplir los acuerdos. La única manera de que salgamos de este atolladero es recuperar la confianza. ¿Y la confianza cómo se recupera? Cumpliendo los acuerdos. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Mientras la ciudad de Cali ha vivido en las últimas semanas dificultades generadas por movilizaciones, enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes y algunos disturbios, en la zona rural cientos de familias han intentado invadir predios pertenecientes a particulares. El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, explicó cómo se está trabajando de manera interinstitucional para conjurar este flagelo. Estamos aquí en el lugar de la confrontación. Aprovechando los convulsionados días que ha vivido la ciudad desde el pasado 28 de abril, cientos de personas, entre ellos algunos migrantes, han intentado invadir predios de carácter privado y terrenos de reserva forestal ubicados en la zona rural de Cali. Uno de los casos más complicados se registró en el corregimiento de Golondrinas, en donde buena parte de la comunidad se enfrentó a los recién llegados. Aquí existe preocupación por parte de los propietarios de estos predios y existen necesidades por parte de los invasores. No quiero decir con esto que los propietarios no tienen necesidades, claro que las tienen, pero sobre todo estos factores que forman
el conjunto del problema, tenemos que entrar a dialogar. Por su parte, el secretario saliente de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, explicó la manera como varias de las dependencias de la administración municipal están trabajando para mitigar este flagelo. Hay en la alcaldía un equipo interinstitucional donde participan funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, del DAGMA, de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Son un grupo de funcionarios que están a cargo de un tema que se llama las restituciones de bien de uso público. Ahí se integran en muchas actividades de ciudad, incluso los mismos organismos del Ministerio Público, incluso participan funcionarios de ICBF. Y anunció que el trabajo de la administración municipal encaminado a evitar la ocupación ilegal de esta zona tendrá un especial énfasis en el Parque Nacional Los Farallones. Se llega a aquellas zonas de la ciudad donde hay impactos por el tema de las invasiones y se hace todo un proceso de restitución, siempre respetando el debido proceso, siempre respetando el marco de los derechos humanos y siempre buscando de alguna manera que sobre todo bienes ambientales protegidos, como por ejemplo los que tenemos en los cerros de la ciudad, de alguna manera se sigan, digamos, con ese valor ambiental y que permitan por el tiempo su cuidado y su, digamos, su actividad continúe prestando el apoyo de servicios ambientales para la ciudad. Unidades del Ejército también vigilan los cerros tutelares de la ciudad y el Parque Nacional Los Farallones, en un esfuerzo por evitar nuevos intentos de ocupación ilegal de las zonas rurales de Cali. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Lo que está pasando en los municipios del Valle en el siguiente panorama regional. En Yumbo, la empresa de servicios públicos de ese municipio, ESPI, anunció un plan especial para facilitar el pago de las facturas de acueducto y alcantarillado tras los últimos hechos registrados en la capital industrial del Valle, según lo explicó el subgerente comercial de esa entidad, Cristian Giraldo. A través de estos canales pueden generar copia de sus facturas, realizar los pagos en línea e interponer las reclamaciones. Recuerde que el pago de los servicios públicos es importante porque son los que garantizan la continuidad y la calidad de la prestación de nuestros servicios. En Candelaria, la Secretaría de Desarrollo Social y Programas Especiales puso en marcha una estrategia para mitigar los casos de violencia intrafamiliar que se han aumentado a causa del confinamiento. Se trata de jornadas descentralizadas para brindar orientación psicológica y jurídica a mujeres y niños víctimas de este flagelo en los corregimientos más impactados. Si bien es cierto, la pandemia ha sido un factor que nos ha impedido estar trabajando desde la presencialidad. Se han venido realizando unas actividades en los diferentes corregimientos que nosotros le denominamos actividades descentralizadas para poder llevar a cabo una oferta descentralizada a cada uno de los corregimientos. Nos ha dado un muy buen resultado, la gente ha estado, digamos que presta y ha estado pendiente de estas actividades descentralizadas que hemos venido llevando desde el mes de abril. En Palmira quedó lista la adjudicación de los estudios y diseños del sistema de alcantarillado para el corregimiento de La Dolores con una inversión de más de 1.100 millones de pesos. El consorcio diseñador La Dolores 2021 será el encargado de elaborar dichos estudios de una obra que permitirá cambiar la calidad de vida de los habitantes de ese corregimiento. Hoy tenemos una gran noticia para la gente de La Dolores y es que esta semana adjudicamos los estudios y diseños de su sistema de alcantarillado para ese sector de la ciudad con una inversión de más de 1.000 millones de pesos. El consorcio diseñador La Dolores 2021 será el encargado de elaborar estos estudios definitivos para el alcantarillado pluvial y sanitario, para la estación de bombeo de aguas lluvias y el sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de La Dolores. Esto significa que en diciembre de este año contaremos por fin con los insumos para estructurar esta obra que por muchos años debió hacerse en La Dolores, pero también será un insumo fundamental para que con el apoyo del Consejo Municipal podamos establecer cuáles van a ser los mecanismos de financiación de esta gran obra. Con esta adjudicación empezamos a saldar una deuda histórica que tiene Palmira con los habitantes y trabajadores de La Dolores.
exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. El miedo es una de las sensaciones más comunes para los colombianos desde hace varios meses. Miedo a quedarse sin alimentos, miedo a contagiarse por el COVID-19 o miedo a quedar en medio de disturbios, producto de los desórdenes de los últimos días. Justamente para hablar de los miedos, saludamos a esta hora a Karen Castrillón. Es facilitadora en descodificación biológica. Karen, bienvenida, buenas noches. Gildardo, buenas noches. Gracias por la invitación. Vivimos en tiempos de muchos miedos, alimentados primero por las pandemias, después por los bloqueos, por la situación de orden público. ¿Cómo se ha reflejado este fenómeno en las consultas? Bueno, Gildardo, pues eso ha sido un poco complejo realmente, porque primero fue la pandemia y ahora fue el paro. Entonces es como si para cada uno de nosotros existiese un doble conflicto, una doble situación. Entonces hay respuestas en las personas como fue suficiente con la pandemia, encima el paro, o sea, ya no puedo con tanto, o sea, ya es demasiado. Entonces se han encontrado algunos síntomas como exceso de ansiedad, o sea, es una ansiedad extrema, depresión, una tristeza muy, muy profunda en algunas personas he encontrado, que las llevan a estar en la desesperanza, porque desde hace un año estamos en la sensación de incertidumbre. No podemos saber qué va a pasar a futuro y naturalmente somos seres que estamos en el control para poder vivir o para poder sobrevivir ante la sobrevivencia. Entonces ahorita es como si estuviésemos en esa sensación de sobrevivencia y al estar en esa sensación de sobrevivencia con la que a veces se siente que no se puede más, se cae mucho en la desesperanza y eso me tiene a mí bastante inquieta. Pero básicamente esos son los 3 síntomas que he hallado en la consulta. Como lo decíamos al comienzo de la entrevista, son muchos tipos de miedo. Miedo a quedarse sin alimentos, miedo al contagio del COVID-19, miedo a permanecer confinado en casa. ¿Cómo se reflejan esos miedos en el cuerpo? Bueno, a la luz de la descodificación biológica hay una mirada muy bonita y lo que he encontrado también en consulta es que hay algunas personas que ven el virus o perciben el virus, el COVID-19, como un agente agresor, es un agente que le agrede, es algo que le va a lastimar. Por tanto, tenemos que estar con el tapabocas todo el tiempo, lavándonos las manos, que claro, ante la salud hay que hacerlo de esa manera. Pero si estamos un poco más en ese miedo, pues tal vez muy fácilmente nos vamos a contagiar. Entonces, si vemos al virus como un agresor, como un agente que me agrede, pues no voy a tener tanto contacto con el exterior y voy a preferir estar encerrada en mi casa o aislada de la gente. Pero a través de la descodificación biológica, es decir, a través de ese sentir en el cuerpo, vamos a ir percibiendo y encontrar esos programas inconscientes para poder cambiar esa mirada del virus y para no estar en esa sensación de miedo. Es que podemos tener miedo, pero no estar en el exceso del miedo. Eso es lo que podríamos contribuir desde esa mirada de la descodificación biológica. A la luz de la descodificación biológica, la terapia lleva a los pacientes a enfrentar sus propios miedos, pero ¿hasta qué punto estos son imaginarios? Esa es una muy buena pregunta, Gildardo. ¿En qué medida estos miedos son imaginarios? Entonces, a la luz de la biología, lo real
Y lo imaginario es exactamente igual. El cerebro, lo imaginario, lo va a leer y a interpretar como un hecho real, contundente y en presente. Entonces, si hay un miedo a salir a la calle, tengo que ir a hacer una diligencia al centro comercial, pero aunque voy con tapabocas, aunque me lave las manos, y si yo imagino que alguien me puede rozar, pues muy probablemente me pueda contagiar, porque estoy en esa sensación de miedo, y el miedo, Gilardo, hipersensibiliza el cuerpo. El miedo va a ponernos en una noción de alerta todo el tiempo, y le vamos a dar como la bienvenida a todos estos habitantes, agentes externos que están fuera de nosotros, en este caso el virus. Entonces, ese miedo imaginario va a ser real siempre, pero recordemos que ese miedo imaginario probablemente está en un evento pasado, en una experiencia que ya se tuvo y que se quedó guardadita en el inconsciente biológico, y que la pandemia, esta nueva experiencia, ha venido a generar, a evocar esta nueva sensación de miedo. Escondernos en nuestras casas por el paro también evoca esa sensación de miedo. Así que yo sí quiero hacer una invitación especial, y es que confiemos un poco en nuestro cuerpo. Este cuerpo es un instrumento maravilloso que Dios, que la vida nos ha dado para poder disfrutar y para poder estar en la vida. Y ese cuerpo hay que consentirlo todos los días, como si tuviéramos un diálogo con él. Entonces, es a tener un poco de confianza en esa parte de nosotros, en nuestra biología. Doctora Karen Castrillón, facilitadora en descodificación biológica, gracias por acompañarnos esta noche en Magazine Pacífico. Gracias a ti nuevamente por la invitación. Feliz noche. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Y al cierre, una noticia positiva en medio de estos días tan convulsionados. Se trata de la convocatoria del concurso de poesía inédita de Cali en su versión número 16. Caleños de todas las edades podrán inscribir sus poemas hasta el próximo 18 de julio. Esta semana quedó abierta la convocatoria para el concurso de poesía inédita Cali 2021. Caleños de nacimiento o por adopción de todas las edades podrán inscribir sus poemas hasta el próximo 18 de julio, según lo explicó Leonardo Medina, el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural. Específicamente estamos invitando a la comunidad caleña a que se vincule y participe en el concurso de poesía inédita. En estos momentos donde hay dificultades, donde sabemos que la esperanza tiene que surgir, tenemos este festival que la palabra sigue siendo la llama viva que genera la esperanza. Y por eso el concurso de poesía es un concurso muy especial en estos tiempos, para que se vinculen, participen, envíen sus escritos. En los enlaces y en la página web de la alcaldía se encuentran las bases del concurso. Los interesados podrán enviar sus poemas con una extensión máxima de 5 páginas solo a través del formulario dispuesto para tal fin. El concurso busca en esta oportunidad tender puentes de diálogo y esperanza en medio de los difíciles momentos que ha vivido la ciudad. La palabra también conjura días aciagos. La palabra, insisto, es una llama que va iluminando el camino, y la palabra poética mucho más. Asimismo, como lo dijo Cardosa y Aragón, el gran poeta, la poesía es la única prueba de la existencia del hombre en la tierra. Por eso estos concursos son tan necesarios en días difíciles, en días recios.
El concurso de poesía inédita de Cali contempla premios especiales para los ganadores de todas las categorías. El concurso de poesía inédita tiene unas categorías para niños, para jóvenes y para adultos. Allí, en el enlace de la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de Cultura, están los requisitos y condiciones para que usted participe. Asimismo, estarán los premios que se obtendrán a los ganadores de estos festivales o de concurso de poesía. Es importante que convoquemos a toda la ciudadanía a participar, divulguémoslo en nuestros grupos, en nuestros amigos, para que Cali siga resurgiendo, siga saliendo adelante y Cali siga levantándose por la vida. Y así, en medio de versos y mucha esperanza, Cali quiere volver a ser la fuente de inspiración para quienes seguimos reconociendo en la poesía la expresión más auténtica de nuestras emociones. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @Magazine Pacífico. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico. Sofi, las historias, crónicas y reportajes con tiempos de análisis volverán el próximo miércoles, 7 de la noche por Telepacífico. Hasta entonces.